Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este salón improvisado de la Fundación Martín Chirino aquí en el Hotel Santa Catarina. Es un placer recibir al maestro Canogar. Claudia también te va a recibir, parece ser. No contábamos con ello, pero bueno. Este año estamos en la celebración del centenario del nacimiento de Martín Chirino. Este pasado verano organizamos en la Fundación una exposición en torno al paso, en la incursión de Martín Chirino en el año 58 al grupo, este movimiento. Un grupo, como ya conté, como se sabrán, que supuso una ruptura, una interrupción, una incorporación colectiva, común, plural, en la plástica de este país. Tenían todos en mente que bajo un esfuerzo común se podía renovar la plástica adormecida por una dictadura larga en este país. Un grupo cuyas características principalmente era ese compromiso de acción de ambos, y luego tenían ciertas características como era el color, el gesto, el trazo. Para ello tenemos la suerte de contar con Rafael, el más joven, testimonio vivo de este colectivo. 1975, Cuenca, un artista universal, querido y un artista que vivió de primera mano la formación, fue miembro fundador de este grupo. De una estética figurativa, informal, abstracta, con un gesto y unos colores como elementos que siempre le han acompañado. Resumir en breve 70 años de actividad cuesta trabajo, pero para darle a él lo antes posible la voz, resumiré que es uno de los máximos exponentes de la pintura española. Su obra la podemos encontrar tanto en museos nacionales como internacionales. Muy joven vivió la experiencia de exponer en lo que se suele reconocer como los mausoleos del arte, que son ni más ni menos que el MoMA de Nueva York, el Guggenheim, la Galería Pierre Matisse. O sea, pocas veces, como iremos hablando, artistas españoles ven esa involucración y esa apuesta, ¿no?, del exterior hacia el arte español. Sus comienzos con Vázquez Díaz marcarán una trayectoria que rápidamente alcanzaría una gran notoriedad. Su viaje a París, antes de incorporarse al paso, que ahora nos irá contando. Una España difícil, culturalmente sedienta. La importancia poco a poco iba adquiriendo el informalismo. Llevó a este grupo a encasillarse bajo esta corriente y bueno, nos irá desvelando cómo ese apego a la tradición española, esa corriente, ese Museo del Prado que tantas alumbramientos dio a este colectivo. Les diremos que es realmente de estos artistas que tienen todavía el traje de faena puesto, sigue creando al día de hoy. Ayer hablaba con ellos y su hija me decía que cada día está más emocionado. Y bueno, pues esto, lo primero que nos gustaría, antes de hablar de la inclusión en el paso, es esa etapa de formación, cómo adquiriste o accediste al conocimiento de la vanguardia, esa formación con Vázquez Díaz, como digo, ese viaje a París, si fue decisivo, ya te marcó, ya te llevabas tú ya unos conceptos. Cuéntanos a todo esto, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, Rafael. Bueno, vamos a ver, yo tuve un conocimiento muy pronto que yo quería ser pintor. Y a los 14 años decidí que lo que quería era dedicarme plenamente a la pintura, en contra de la opinión de mis padres, que pensaban que me iba a morir de hambre y lo mejor era hacer una carrera y en los tiempos libres, los ratos libres, pintar. Bueno, a los 14 años mi carrera futura, mi economía, poco me importaba. A mí lo que me importaba era pintar
que era mi pasión. Y bueno, conocí, estando en San Sebastián, conocí a Ola Sagasti, que vivía en la misma casa que vivíamos nosotros, y de ahí me mandó a Martí Arena, un pintor vasco. Con él estuve unos cuantos meses, y ya de vuelta a Madrid, Martí Arena me recomendó que tenía que ir a Vázquez Díaz para estudiar. Y a los 14 años llamé a la puerta de Vázquez Díaz, de María de Molina, para ver si me admitía como alumno. Le llevaba pequeños cartones que yo había hecho en San Sebastián, y bueno, me aceptó y me dijo que venga tu padre para hablar de honorarios, a ver esto. Y bueno, pues efectivamente acordaron, y con él pasé 5 años. 5 años realmente de aprendizaje. 5 años en el que al principio de llegar, la pintura de Vázquez Díaz a mí me deslumbró. Yo quería pintar como él, porque me parecía un gran maestro. Y le hice un retrato que ahora mismo sale a subasta en Bilbao. Y yo me gustaría tenerle. Yo he cubierto la salida y un poquito más, a ver si me quedo con él. Pero bueno, a mí pronto me interesaron artistas más contemporáneos. En el estudio de Vázquez Díaz, él siempre tenía 6 o 7 alumnos, nada más, y pasaba todas las mañanas con nosotros, y ahí pues hablaba de exposiciones, hablaba de artistas, y por primera vez pues yo oí hablar de las andanzas de Vázquez Díaz con Picasso en París, en aquel París de la Bohemia. Inmediatamente pues yo buscaba en librerías cosas de Picasso o de Juan Gris, que parece ser que también fue amigo de Vázquez Díaz. Nos contaba que Vázquez Díaz, al llegar a París, en su piso en Montmartre, pasaba tanto frío que dormía en una caja de madera que era de un embalaje para enviar cuadros. Él se hizo un dormitorio ahí, y Vázquez Díaz lo pintó, supongo que de memoria, esa caja de embalaje que era el dormitorio de Juan Gris. Bueno, yo iba cada vez interesándome por artistas más contemporáneos, pero para mí yo cada día procuraba pintar un cuadro, porque para mí eran momentos de aprendizaje. Y cuando terminaba la sesión y el maestro lo había criticado, yo con la espátula quitaba la pintura para dejarlo preparado para el día siguiente. Y así fue. Pinté muchos cuadros, pero algunos se salvaron por milagro. Yo tengo 4 o 5 cuadros que se han salvado, yo no sé cómo, cartones, alguna tabla, pero algunos los guardo con estima, ¿no?, de aquellos momentos. Y finalmente, en mis momentos en el taller de Vázquez Díaz, yo empecé a ser algo conocido de esos críticos de arte, pintores, intelectuales que visitaban a Vázquez Díaz como amigo. Y él siempre le pasaba al cuarto donde trabajábamos los alumnos, y en una de esas visitas que tuvo Vázquez Díaz, Manuel Conde, poeta crítico de arte, pues nos hicimos amigos y salíamos con cierta frecuencia, y para mí fue muy importante el conocimiento de Manuel Conde. Me dio pautas para interesarme por cosas más contemporáneas. Era también amigo de Luis Feito, empezamos también a reunirnos. Y finalmente, pues en un pequeño mural, no tan pequeño, pero vamos, un mural que me ofrecieron realizar, lo acepté, con tener algunos medios para hacer mi primer viaje a París. Y efectivamente me entusiasmó lo que vi en algunas obras
que empezaban a discutirse en aquellos momentos. Artistas como Dubuffet o el alemán Wolf eran artistas que estaban rompiendo de alguna forma conceptos abstractos, quizá obsoletos, un poco pasados. A mí me interesó mucho la materia en Dubuffet, la expresividad de Wolf, el alemán, Soulard, que me encantó también su obra, César. Bueno, yo cuando ya volví de París le dije a Vázquez Díaz que yo había encontrado mi camino, yo quería ser otro artista informalista, necesitaba mi estudio. Entonces, bueno, todo lo anterior, esos 5 años, fue de preparación para hacer pintura abstracta, para hacer informalismo, para romper con una serie de normas que había sido la historia del arte moderno, que había permitido finalmente llegar al informalismo, pero que yo pasé como periodo de aprendizaje. Y en esos momentos ya en Madrid empezaba a surgir alguna pequeña actividad, pequeñísima, pero una mujer joven abrió una galería en la Puerta del Sol con el nombre de Galería Fernando Fe y ofreció la dirección de la galería a Manuel Conde, crítico de arte y poeta, y entre los artistas abstractos que estábamos haciendo abstracción en aquellos momentos estaba también Feito y otros, y también me contactaron a mí para trabajar con la galería. Y ahí hice yo mi primera exposición de abstracción. Una abstracción muy, muy ligada a 2 artistas que fueron fundamentales en aquellos años para casi todos los artistas, Miró y Paul Klee, 2 artistas que realmente abrían tantas formas nuevas de ver el arte, de expresarse a través de la belleza, del misterio, de sus obras. Y después de Madrid, de la exposición que hice yo en Fernando Fe, expuse en París, en la Galería Arnaud, que contacté en ese primer viaje que hice a París. Y en esa Galería Fernando Fe quizá fue el germen del Grupo El Paso, porque cuando Manolo Millares finalmente da el salto a Madrid, se pone en contacto con esa galería que exponía arte abstracto, que defendía arte abstracto. Saura, que estaba como residente en París, también vuelve a Madrid y también contacta con la galería. Y bueno, bajábamos a tomar un café ahí en la Puerta del Sol, a tomar cafés interminables de horas, hablando de nuestra pasión, de ese nuevo arte. Y finalmente, ya con Rivera y con Martín Chirino, bueno, nos fuimos a otro lugar cerca del Café Gijón, pero al otro lado de la calle, porque el Café Gijón era un poco la casa de la Escuela de Madrid y nosotros no queríamos mezclarnos. Entonces nos fuimos al Teide, que era cercano, pero diferente, y ahí nos reuníamos pues casi todos los días para hablar de arte. Y finalmente de ahí surgió el Grupo El Paso. Era una necesidad de unirnos para trabajar juntos, para ciertas actividades como montar exposiciones, editábamos unas pequeñas hojas informativas de qué estaba ocurriendo en el mundo, en Nueva York, en París, en Berlín, etc. Dábamos conferencias en facultades, pedimos la colaboración de arquitectos, de músicos, para conciertos también de una nueva música. Bueno, yo creo que fuimos muy activos y seguramente
lógicamente muy minoritarios, éramos un grupo muy pequeño los que nos apoyaban, pero sí muy fieles. Realmente tuvimos mucho apoyo en ese pequeño grupo que apoyó al Grupo El Paso. Y entre ellos el José Luis Fernández del Amo, que abrió el primer museo en España de arte contemporáneo, en uno de los patios de la Biblioteca Nacional. El ministro de Educación en aquel momento le cedió ese patio y ahí se montó un bellísimo museo de tamaño reducido, pero por el espacio que tenía. Pero ahí se montaron ya algunas exposiciones de interés y sobre todo una muy importante, que vino del MoMA. Fue un acuerdo cuando las bases norteamericanas abrieron en España. Entre los acuerdos fue traer una exposición del MoMA y Fernández del Amo, el director del Museo de Arte Contemporáneo, nos llamó al Grupo El Paso, quizá como fieles seguidores de esos artistas que venían con la exposición, para que colocásemos nosotros la exposición. Así que nosotros decidimos no colgarlos, pero sí decidimos dónde colocar los Pollocks, o el Rothkos, o los Klein, etcétera, etcétera. Y fue verdaderamente una verdadera gozada, una lección de pintura también para nosotros, de apoyo a lo que estábamos haciendo. Al mismo tiempo también muy cercano, la Sala Negra, ahí vino una exposición organizada por Michel Tapié, donde ya estaban todas las figuras más fundamentales del arte contemporáneo, sobre todo expresionistas o informalistas. Y a nosotros nos incluyeron, a 5 o 6 artistas nos incluyeron. Y ahí ya también apareció también el MoMA, el director del MoMA, para organizar una exposición de la nueva generación de artistas españoles, no solo El Paso, también de otros artistas como Chillida, como Tapias, etc. Y bueno, efectivamente, lo recuerdo la visita del director de exposiciones del MoMA, Fran Ojara. Me acuerdo perfectamente, vino como traductor, yo entonces no hablaba inglés, y vino Manolo Millares de traductor. Y cuando preguntó Fran Ojara un cuadro grande de 2,5 metros por 2, que le gustó mucho y que estaba en una foto que se veía... Sí, que abría la exposición. Que se veía en el MoMA, es el cuadro que estaba. Y tenía un título de los motes que a veces ponían a las familias en mi Toledo de mi juventud, 7 culos. Entonces, cuando preguntó Ojara qué quería decir, y Manolo Millares se llevó las manos para, pues quiere decir 7, seven, no me acuerdo la palabra. Bueno, me acuerdo perfectamente de esto. Y inmediatamente apareció Sweeney, también Sweeney, el director del Guggenheim, para ver si podía hacerlo antes que el MoMA. No pudo ser, pero efectivamente se hizo. Y hay una exposición que sí hizo el Grupo El Paso en Barcelona, auspiciada por el Club 49 en la Sala Gaspar. Y vino expresamente a cenar y para estar con nosotros en la inauguración. Después de la inauguración, esto es de la Sala Gaspar. Después de la inauguración hubo una cena y yo tuve la suerte de tener a Joan Miró a mi lado. Y fue simpaticísimo, pidió pan y tomate y ajo para preparar y enseñarme cómo se preparaba el pan y tomate. Pan y tomate. Y bueno, encantador. Y a partir de entonces le mandábamos siempre nuestras invitaciones y él contestaba, inevitablemente contestaba, dando su apoyo a lo que estábamos haciendo. Y él apoyó y estaba tan interesado en
en el arte que estábamos haciendo, en el arte joven, que habló con la Galería Pierre Matisse. Y Pierre Matisse vino y organizó una exposición de 4 artistas del Grupo El Paso. Entonces hubo un momento en Nueva York que estaba colonizado por arte español, en el Guggenheim, en el MoMA y en Pierre Matisse, y en alguna otra galería también apareció alguna obra mía que habían comprado en algún otro sitio. Bueno, yo podría hablar horas y horas. Por favor, pregunta, porque es que yo... Sí, son... Me has cortado, pero vamos a hacer... Es cierto lo que dice, había una crónica en el periódico Arriba, publicada, y el director del Guggenheim decía, con motivo de la exposición de After Picasso Before Miró, decía que España producía talentos a chorros. También hablaba de que no solo había una sola escuela, ahora entraremos en ese tema. Hablamos del Paso, un periodo relativamente breve, 3 años, marzo de 1957, mayo de 1960. Es cierto que era un grupo muy compacto, pero casi más intelectual que estético, arropados por el paraguas del informalismo, pero tenéis formaciones muy distintas y accedíais a cierto compromiso, sí. ¿No? Bueno, déjame sin decir alguna cosa, porque efectivamente el grupo, los artistas españoles, los artistas del Paso, Chillida, Zapis, etcétera, interesaron mucho. Y a mí me gustaría comentar que quizá en ese lenguaje tan universal como era el informalismo, la abstracción expresionista, yo creo que interesó porque vieron unas señas de identidad en nuestra obra que de alguna forma destacaba del resto de otros informalismos que se hicieron en Italia, en Francia, etc. Y el motivo, yo muchas veces lo he comentado, el motivo podría ser que, bueno, la falta de información que teníamos, la escasa información que llegaba a nosotros, fue suplido por la cercanía de la obra de grandes maestros del arte español en el Museo del Prado. Y yo creo que de ahí nosotros quizá fueron nuestras raíces. Buscamos esas fuentes que de alguna forma hiciese entender por qué surge esa obra nueva, ¿no? Y por otro lado también, bueno, nuestra labor fue tender puentes con aquellos grandes artistas que se exiliaron de España buscando bueno, lugares para proyectar su obra con mayor potencia, ¿no? Como fue Picasso, como Juan Gris, y que en España no se veían sus obras. Bueno, nosotros eso creo que tuvimos un papel significativo y tuvimos esos encuentros, esas conexiones con los artistas. Por ejemplo, la hijastra de Picasso vino a trabajar como secretaria en la Galería Juana Mordó, y desde ahí teníamos también mucho contacto de su historia y con su Jacqueline, con su mujer, con Dalí. Incluso tuvimos también una relación interesante. Es cierto que parecía que en aquellos momentos la obra de Dalí no interesaba mucho, pero era un artista muy interesado en lo que hacíamos todos nosotros. Y yo recuerdo estando en mi primera exposición en el año 58 en Roma, estaba poniendo la Galería Lático en la Plaza de España, y en la ría del Babuino cercana, yo caminando por ahí me encontré al otro lado de la calle a Dalí paseando con Gala y un fotógrafo detrás. Y yo me acerqué a Dalí para presentarme y decirle que pertenecía al Grupo El Paso. Nosotros le mandábamos invitaciones de lo que hacíamos. Me preguntó qué hacía yo en Roma, le hablé de mi exposición y quiso inmediatamente ir a verla, ¿no? Efectivamente, fuimos a ver la exposición. Le comenté que había estado el día anterior en el estudio de Burri,
le encantó la idea de que yo pudiese llevarle, se llamó a Burri, y al día siguiente fuimos a visitarle, quería encargarle una especie de iglesia redonda. Bueno, tomamos allí unos vinos, lo pasamos muy bien, y a partir de ahí le mandábamos también publicaciones y se fijaba Dalí tanto en las obras que veía en esas publicaciones que le mandaba, que en cierto momento que Manolo Millares le mandó uno de sus catálogos, libros, le contestó diciendo que le había gustado muchísimo y curiosamente en el libro, en la página 20 y tantos, si se da la vuelta está mi nombre. En los chorreones de pintura, los huecos entre los negros chorreones, efectivamente aparecía como Dalí, o sea que hasta ese punto se fijaba. Bueno, yo creo que fueron aquellos años fabulosos, porque claro, nosotros vimos el despertar y de alguna forma fuimos partícipes del nacimiento de tantas cosas nuevas, ¿no? Estábamos necesitados, ¿no?, de crear estructuras que permitiesen el desarrollo del arte nuevo. Y gracias a estas grandes exposiciones, ese éxito en la Bienal de Venecia del 58, en el pabellón español, que se llevó a nuestra generación, fue un éxito fulminante, fue enorme. Y claro, quizá no se sepa tanto que la Bienal de Venecia y la Bienal de Sao Paulo en aquellos años, en los años 50, 60, es que era lugar de cita de todo el mundo del arte. Todas las galerías importantes, todos los críticos, todos los coleccionistas, todo el mundo del arte estaba en Venecia, viendo lo que se exponía allí. Y lo que tenía éxito en una Bienal es que se hacía famoso en el mundo entero de un momento a otro. Y efectivamente, pues nosotros, el grupo, la generación de los 50 en la Bienal de Venecia tuvo enorme éxito y se hizo famoso en el mundo entero. Todos los museos del mundo quisieron exponer nuestra obra, desde Japón hasta Buenos Aires, etcétera, etcétera. La política de González Robles, sí. Has hablado de artistas catalanes. El Paso irrumpe la escena, pero anterior estaba Daolset. Pero realmente, lo cuenta la historia, la irrupción del Paso tuvo un antes y un después. O sea, aquí tenemos el manifiesto, que es la carta número 3, pero en el boletín número 1 que redacta Ayllón, realmente ya se empieza a elogiar lo que se hace en Cataluña. Se habla de la Galería Gaspar como la más representante, la mejor galería de España. Se habla de la labor de Picasso, se habla de Miró, se habla de Brossa. Ciertamente había un movimiento en esa España, en ese Madrid centrípeto, pero Cataluña no miraba igual a Madrid, que Madrid miraba con el mismo cariño que miraba a Madrid a Cataluña. Creo que no pasaba en sentido contrario, ¿no? ¿Lo sentíais así? Bueno, yo de todos modos, hace muchos años me hicieron doctor honoris causa por la UNED y escribí un discurso sobre el Paso. Y voy a leer alguna cosilla, ¿no?, sobre... Nació en Madrid, nació la Escuela de Madrid, que fue la continuadora de la primera escuela de Vallecas, con la proposición del paisaje español como vertebración de su discurso estético, pero tardío y pasado desde sus inicios, sin la capacidad de transmitir el drama de su peculiaridad histórica. Sería el grupo Pórtico de Zaragoza, o en Barcelona, Daolset. Lo estoy leyendo porque, como lo han mencionado, los atisbos más significativos y renovadores surgidos desde finales de la guerra. Barcelona gozó
de más información, un contacto más cercano con París, la huella de Gaudí o las presencias de Picasso, el museo de Picasso o la presencia de Miró son fundamentales en el clima creativo de la ciudad condal. La Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid en 1951 marcará un nuevo rumbo a la dialéctica entre abstracción y figuración. Bueno, yo podría seguir leyendo, pero son grupos que he mencionado, Parpaillot, Dauverset, que fueron atisbos, que fueron indudablemente ayudas, pero solamente fue más tarde, pocos años, muy pocos, pero fue con el informalismo que hizo el grupo El Paso o las obras, el informalismo de Tapies o la escultura grandiosa de Chillida, lo que realmente impactó de manera fundamental, ¿no? Son pocos años, pero a veces esos tiempos eran cortos, pero muy intensos. Y yo creo que voy a leer también alguna cosilla más sobre la fecha clave, por eso digo la fecha clave quizá a la que nosotros nos importa ahora destacar sea la de 1945, la final de la Guerra Mundial, ¿no? que marca rumbos nuevos, ya determinantes, pero no podía ser menos. Y marca las fronteras estéticas con un trazo firme y definitivo. Y España, a pesar de su aislamiento, no puede escapar de esas revisiones en el seno occidental. Los acuerdos bilaterales traen la exposición del MoMA. Pero, ¿qué es el informalismo? Juan Eduardo Cirlot, poeta y teórico de la nueva abstracción, definía el nuevo arte como la transformación en materia prima de las formas fenoménicas de la creación. Para Víctor Nieto es una suma de manifestaciones que llevaron hasta el final cuestiones que habían quedado pendientes en determinadas tendencias figurativas como el expresionismo y el surrealismo. Bueno, podría seguir leyendo sobre opiniones de diversas personas sobre el informalismo. Nuestro informalismo rompía con las anteriores posiciones espiritualistas, con las certidumbres de las abstracciones geométricas. Era la conquista del cosmopolitismo. Habíamos tendido un puente hacia las vanguardias cercenadas por la guerra civil, pero sobre todo fue una mirada hacia adelante, hacia el futuro, una conexión con la vanguardia internacional. Nos hicimos un hueco inmediato en esa actualidad, en esa puntualidad estética, y se hizo con gran autoridad. En el comunicado último del Paso en Roma de 1960, en la exposición organizada por mí en la Galería Lático, en el comunicado último del Paso hacíamos mención de que se hacía necesario un nuevo plan a desarrollar en vista de las nuevas situaciones que se habían operado, que invalidara la vigencia del primer manifiesto, cumplido el propósito de la primera etapa. Seguir en la misma línea sería correr el riesgo de estancamiento e ineficacia. Presentábamos dos soluciones. La primera, una forma más acusada y combativa, activa en su repercusión social. La otra, admitir a nuevos miembros para fortalecer y ampliar el nuevo frente. Pero en ambas soluciones se corría el peligro de desnaturalizar la acción de El Paso,
por lo que se decidió mantener con nuestra actividad como grupo. Se decidió terminar con nuestra actividad como grupo. No puedo estar más de acuerdo, 40 años más tarde, de esta última decisión. Entiendo que fue una labor cumplida y que, frente a las nuevas problemáticas de una sociedad en transformación tan rápida como la nuestra, la solución tuvo que ser personal. He dicho después, 40 años después, porque fue cuando yo escribí esto, pero han pasado muchísimos más años. Termino un poco diciendo, yo me negué a aceptar esa nueva vía de análisis más analítico y objetivo. No quise domesticar esa fuerza vital ni el ímpetu vehemente del expresionismo abstracto, ni acomodar un lenguaje que supo dar unidad a lo contradictorio. Había cambiado el contexto y los tiempos y había que evitar el academicismo lingüístico. Lo que representó y fue cauce de todas las libertades se había transformado para mí en cárcel, insuficiente para expresar la tensión de la realidad. Pero esa fue mi respuesta, un largo itinerario a través de la pintura. Yo lo que he querido expresar aquí es por qué dejé el informalismo y por qué sentí la necesidad de hacer un arte de denuncia, un arte que fuese el protagonista, el hombre, como en este tipo de obra, que fuese una forma de derribar la compartimentación creativa entre la pintura y la escultura. Fue utilizando nuestras raíces del barroco, de la imaginería, consecuencia de un desarrollo a través de los encargos de la Iglesia, a los orfebres. Yo utilicé esas figuras que salían al exterior de la bidimensionalidad pintada del cuadro hacia el espectador. Y duró hasta el 75, con la muerte de Franco, dejé de hacer esa obra de denuncia. Había partidos, había libertad, y yo quise volver otra vez al territorio de la pintura, a las herramientas del pintor, la espátula, el óleo, la forma de dejar la impronta del creador sobre la materia. Volviendo al paso, un personaje importante y esencial fue Luis González Robles, ¿no?, al frente de la Dirección General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Él no comulgaba como esa corriente, pero os vio como un eslabón imprescindible de cara a una imagen exterior de España, ¿no? El paso fue un grupo de ida y vuelta de ciertos miembros, pero como has comentado, llegó un momento en el que se disuelve. ¿Os sentisteis realmente con cierta manipulación por parte del Estado y esa disolución se acabó por deriva personal de renunciar al estilo, o realmente os sentéis utilizados por esa política de exterior? Bueno, es una pregunta interesante, no fácil, pero he contestado muchas veces a esta pregunta. Indudablemente, Luis González Robles era un funcionario de Asuntos Exteriores, de la Acción Cultural de Asuntos Exteriores, y nos llevó a la Bienal de Venecia, al pabellón español de la Bienal de Venecia, que nos dio el éxito. A partir de ese momento, pues algunos artistas de nuestro grupo y de otros, sobre todo puedo mencionar el caso de Tapies, que en cierto momento dijo que había sido engañado, que no quiso participar en una exposición que se hizo en el Museo de Artes Decorativas de París, porque decía que representaba
al gobierno español y él quería estar fuera de esto. Se descubrió mucho más años tarde que no fue exactamente así, que realmente lo que quiso es ir con más obra que los demás y en la lista de artistas que estuviese el primero. Eso González Robles lo preguntó al resto de los participantes y no lo admitieron. Y le contestaron que no vaya, que no participe y se acabó. Bueno, esto creó una serie de tensiones entre los artistas porque no es cómodo, no es normal una sociedad que no sea democrática. No hay mejor forma para un creador que trabajar y pintar en una situación de libertad y de democracia. Pero cuando hay una dictadura, pues ocurren cosas así. Bueno, como yo he contestado muchas veces a esta pregunta y me lo han hecho a mí, yo sí participé en otras exposiciones organizadas por Asuntos Exteriores porque yo estaba representando a mi país, no al régimen de Franco, estaba representando a mi país, igual que el escritor o el periodista que tenía que dejar mensajes entre líneas de lo que escribía diariamente, o igual que el actor que se subía a un escenario para representar a Bertolt Brecht y tantos otros, haciendo una crítica social, o igual que desde los sindicatos verticales el obrero fue capaz de formar tanto UGT como comisiones obreras desde dentro de las instituciones. Y yo así también representé también a mi país, realmente a lo mismo que un obrero tenía que poner un ladrillo encima de otro para vivir. Yo estaba tratando de crear un arte que representase a nuestro país. Esto fue realmente absolutamente muy positivo. Los artistas que representaron a nuestro país, fue la lección que nosotros llevamos a otros lugares. En Chile, el golpe de Pinochet hizo que muchos artistas saliesen del país y un grupo llegó precisamente a Madrid, con los que contactamos. Yo concretamente contacté con muchos de ellos y muchos de estos artistas volvieron a Chile, estando todavía Pinochet en el poder, precisamente para cambiar desde dentro un poco y desarrollar de nuevo y dar libertad otra vez a la cultura. Y por otro lado tenemos el ejemplo, el gran ejemplo de la guerra civil. Muchos intelectuales y muchos artistas se marcharon de España, muchos a México, muchos a Chile, y perdieron realmente la realidad de la situación artística de qué estaba ocurriendo. Yo contacté años después en México y esto me lo comentaron, perdieron perfectamente y solamente a través de actividades o de catálogos o de información se dieron cuenta que el país continuaba trabajando, viviendo y creando. Y eso es importante. Bueno, yo creo que he contestado un poco a lo que me has dicho, pero... Ayer hablábamos de este tema. Desde hoy, visto con nuevos neocomportamientos, neolenguajes, resulta llamativa esta foto de, como dicen aquí, machos varones en Canarias. ¿Eran conscientes de que faltaba ese papel de la participación femenina? Teníamos a Juana Francés, que estuvo unos meses. Realmente... Aquí no está Juana Francés. No está, por eso. En la otra foto sí está, en la del principio. Aquí. Llama la atención... Bueno, esta fue la primera exposición del Grupo El Paso en la Galería Bujol. En la librería Bujol. Y no estamos aquí, tampoco están todos, ¿no? Serrano no está. Serrano, que era el marido de ella, no está en la foto.
Bueno, efectivamente nosotros habríamos conectado con cualquier otro artista importante en aquellos momentos, pero no lo conocíamos. No conocía. Posiblemente no había. Y las cosas han cambiado enormemente, ya no es así, ¿no? Hay muchas creadoras con enorme potencia, pero no en aquellos momentos. Era evidente que estábamos viviendo una anormalidad sociopolítica, ¿no? Y la muestra era que era la única artista que nos interesó para el grupo. También desde hoy en día se ve a la formación del Paso como clásicos, por ese papel tan importante que tuvo, ¿no? Realmente el grupo El Paso fue muy influyente en generaciones posteriores. ¿Cómo te ves hoy en día mirando esa etapa, esos cuadros a los que ayer hablando con tu hijo y contigo me contabais que estabas como un poco intentando otra vez rescatar así un poco en tu trabajo, en tu día a día? ¿Cómo ves esos momentos, aparte de haber conseguido ese éxito tan joven? Bueno, quizá, como estaba comentando con anterioridad, el éxito del arte español en aquellos años hizo que desapareciesen de mis manos toda la obra que yo realizaba. Realmente vendía todo y pasados los años yo necesito a veces cuadros para mis exposiciones retrospectivas y me he visto en la obligación de buscar o intentar comprar algunas de ellas cuando puedo, cuando está en mi mano, ¿no? Lo que sí, a mí me parece que es interesante destacar es que aquella pintura que hacíamos en los años 50, ese informalismo tan rechazado por aquella sociedad española en aquellos momentos, hoy es más aceptada que lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que esto, como podría ser esto. Yo me veo en el estudio que cuando muestro esta obra última que estoy haciendo, a veces me dicen, hombre, a mí me gustaría más un cuadro informalista. Y es porque esa obra ya forma parte del acervo cultural de todos. Ha pasado a la historia a través de los museos, a través de catálogos, de libros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que que tiene Dana, el nombre es muy reciente, porque se hizo después de este año, Valencia. Dana, sí. Bueno, pues yo me interesa recuperar ese gesto, espontaneidad que tuvo mi pintura en los años 50 informalista, pero de alguna forma todavía no tiene ese matiz que el tiempo da a la obra y gusta más de los años 50. Ancora imparo, aún aprendo, es lo que expresaba Miguel Ángel a sus 84 años, viendo la Capilla Sixtina, viendo su obra. 70 años en actividad. ¿Sigues aprendiendo? ¿Sigues disfrutando? Yo sigo aprendiendo, sí. Sigo como Miguel Ángel. Sigo aprendiendo y sigo, creo, mejorando. A mí me parece que a lo mejor mucha gente no está de acuerdo, pero yo creo que tengo muchos más conocimientos que tenía a los 20 y tantos años. Tengo una acumulación de imágenes, de conocimientos, de maestría y creo que pinto mejor, pero de otra forma. A lo mejor no sé, puede haber características de forma de pintar a la que tengo ahora. Quizá conviene recordar que un historiador de arte escribió en 1950 que decía que cuando el artista se acercaba con sus herramientas a una tela, efectivamente
el nacimiento era una pintura, pero también un acontecimiento. Había ocurrido algo en esa lucha, en ese encuentro entre el pintor y la tela. Quizá por eso el lenguaje, quizá nos vino del surrealismo, la escritura automática, ¿no? Hacer aflorar desde nuestras más íntimas rincones de, no sé, de tu esencia, dejar aflorar esto, las imágenes, las formas, dejar aflorar esa fuerza sin pasar por un control de la razón, ¿no? Y quizá eso hoy día yo ya no lo tengo, sé mejor, tengo más dominio, sé cómo enfrentar la fe, de cualquier forma lo afronto de otra forma diferente. ¿Estás de acuerdo con Platón cuando dice que una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida? Sí, yo creo que tengo alguna referencia. Repítemelo otra vez. Platón decía que una vida sin reflexión no merece ser vivida. No sé si tengo aquí alguna referencia. Martín Chino también decía, sin pasión no hay vida. Era uno de sus Bueno, eslogan. yo lo que tengo aquí es de que decía Aristóteles, no Platón, que la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, que también es una enorme verdad. Bueno, llevamos una hora, no queremos cansarle. No sé si el público tiene alguna pregunta para el maestro. Sí, Rafael, buenas tardes. Para mí es un placer poder preguntarle y hacerle... Me gustaría hacerle dos preguntas. Una es la relación del Paso con el Museo de Arte Abstracto de Cuenca y con Fernando Zóbel. Y la segunda Perdón, ¿puedes un poco acercarte? Que por alguna razón te la repito yo. Oigo bien. Es la relación del grupo El Paso con Zóbel y con el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que me parece muy importante. Ahí es donde yo al menos conocí tu obra, empecé a conocer tu obra. Y en segundo lugar, ¿te has considerado profeta en tu tierra, en Toledo? Porque sé que hay proyectos de hacer, o ya lo han hecho, un museo, pero ¿se te ha tratado bien en tu tierra? Yo soy de Manchego también, de Cuenca. La segunda, a ver Que si te sientes profeta en Toledo, si te ha tratado Toledo bien, te reconoce como artista. Bueno, el Zóbel, cuando se abrió la galería Fernando Fe en el año 54, 55, por ahí, Zóbel aparecía de en cuando a ver alguna exposición. En sus viajes de Nueva York a Manila, de Manila a Nueva York, pasando por Madrid, aparecía por la galería y compraba alguna obra. Pero yo creo que no se declaró pintor, sencillamente coleccionista. Y solamente cuando finalmente viene a Madrid para instalarse es cuando realmente se da a conocer que él también era pintor. Él también, aparte de coleccionista, yo creo que fue una relación buenísima, fue una relación muy fructífera, obviamente por lo que hizo con el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Es un cuadro bellísimo, es un museo bellísimo y supo hacer muy buenas compras y tuvo una relación muy cercana con todos nosotros. Yo quizá tuve menos relación finalmente porque muchos de mis compañeros o muchos se fueron a Cuenca a comprar casa, a instalarse sus estudios, y yo esa cercanía no la quería, porque es muy peligrosa. El verse continuamente todos los días, eso no es muy bueno, y yo por lo menos lo evité. Y lo constaté en alguna visita que hice, me acuerdo, en Sempere, mirando, porque había un coleccionista que había llegado a Cuenca y a quién visitaba y a quién no, etc. Bueno,
de cualquier forma, pero fui muy amigo de todos y desde luego de Zóbel. En cuanto a Toledo, bueno, a mí Toledo parece ser que me quiere mucho porque me ha dado muchas medallas. Me ha dado medallas y ha creado el espacio Rafael Canogar, que me encanta, es un espacio bellísimo. Pero una vez me preguntaron precisamente si me querían, y digo, yo creo que sí. Ahora, quizá mi obra no les guste, porque yo no veo ningún cuadro mío en ninguna institución. O sea, pero finalmente sí, porque han abierto un espacio Rafael Canogar, pero si voy a la alcaldía o voy a La Junta. A la Junta yo no veo cuadros míos, o sea que les gusta mi persona, les gusta mi nombre, pero la inversión, desde luego, no va mucho por ahí. Bueno, es una broma, ¿eh? Pero, en fin. Bueno, si coges un poco biografía de Rafael Canogar, o sea, como ilustres de Toledo, el Greco, Rafael Canogar, no estamos tan mal, ¿no? Bueno. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues ha sido un placer. No hay más preguntas. No, parece que no. Ha sido un placer tenerte con un lenguaje aparentemente distinto a lo largo de su carrera. Creo que siempre obedece a la misma pincelada, al mismo interés, con soluciones diferentes, según hemos visto en algunas de las exposiciones. Rivera, compañero del Paso, una vez en una entrevista dijo: yo solo he pintado un cuadro, ¿no? Yo creo que estos 70 años de Rafael Canogar, yo creo que también se te pueden aplicar, como digo, aunque sean diferentes soluciones, pero esto es lo que pienso de tu obra. Es un placer que hayas puesto el broche de cierre a este año en el que celebramos el nacimiento de Martín Chirino. Se me ha olvidado antes preguntarte, en este grupo tan pequeño la participación canaria era significativa. Teníamos dos ilustres como son Manuel Millares y Martín Chirino, con los que realmente te llevabas bastante bien. Y bueno, pues ha sido un placer, como te digo, que nos hayas acompañado esta noche aquí y contar con este testimonio en primera persona de estos años maravillosos, de esta España en la que todo empezaba a ser efervescente, ¿no? Y nos tendríamos más tiempo con él, pero no quiero cansarte. Se quedan preguntas ahí en el tintero, pero bueno, has contado bastante bien la cronología y la crónica de ese momento. A mí también, yo me encuentro muy bien en Las Palmas. Yo también estoy encantado de estar aquí. Está en mi historia también, al haber estado también aquí, en la casa de dos grandes artistas, de dos grandes amigos. He dado un taller, lo he visitado y admiro mucho la ciudad. Y no lo sé, yo estoy seguro que siempre que pueda y tenga ocasión, desde luego volverá. Pero lo que sí quiero terminar es por decir que yo quería estar aquí en el primer centenario de Martín Chirino, y me voy con una verdadera alegría de haber conocido una fundación tan bella. A mí me parece que a mi hija y a mí nos ha encantado. Creo que es una obra tan potente como la de Martín. Merecía también ese receptor tan potente también como es el castillo, ¿no? De la luz. Sí, esta mañana llevo 2 días con él y con su hija. De verdad que han mostrado una pasión por la ciudad de Las Palmas. Estaban emocionados esta mañana, el paseo de ayer por Vegueta, hoy por Triana, y estaban los dos completamente diciendo, pero bueno, qué ciudad más bella. Sí, sí. Y no, es una suerte, ¿no? Y luego al conocer esta mañana la Fundación Martín Chirino se han quedado también fascinados. Se van, yo creo que con un buen recuerdo
De todos modos, es que también, a pesar de que tiene Las Palmas 2 artistas, pero es que también estaba presente, también antes, a través de Westerdal. O sea, yo creo que tiene una historia tierra de talentos. muy avanzada, ¿no? Sí, de grandes talentos, una tierra... La actividad de los Westerdal. Sí, cierto. Y llegaban a nosotros noticias. Por lo tanto, estaba ya desde muy en principio el conocimiento del interés cultural avanzado. Sí, esto lo contaba Martín. Ahora tenemos móviles y accedemos a la información inmediata de cualquier cosa, pero en aquellos años él contaba cómo se ilustraba a través de Gaceta de Arte, ¿no? Tenían una información de primera mano de lo que estaba pasando en el mundo a raíz de las revistas de Westerdal, ¿no? Y era curioso, ¿no? Sabían casi más que los peninsulares, ¿no? De lo que realmente estaba pasando en el mundo. Muy bien, pues darte de nuevo las gracias, ha sido un placer a ustedes por esta asistencia y este auditorio improvisado, ¿no? El tiempo nos ha marcado este contratiempo, ¿no? Pero bueno, espero que no te haya importado, Rafael, y bueno, darle las buenas noches y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.